Saludos amigos. ¿Y si Europa ya no puede contar con su aliado más poderoso? La victoria de Trump podría desencadenar una oleada de desastres políticos para el viejo continente. Alemania entra en pánico, Polonia se apresura a tapar viejos escándalos y Francia se apresura a buscar un plan de rescate. Pero el verdadero drama no ha hecho más que empezar. El futuro de la UE es cada día más oscuro y peligroso. ¿Cómo acabará? Siga atento, le esperan detalles apasionantes. A continuación, un experto. La noticia del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sacudido la vida política en Europa. En Alemania, la coalición gobernante se derrumbó, Polonia empezó a excusarse por los insultos de Trump y el presidente francés volvió a recordar la vieja idea de la autonomía europea. Al mismo tiempo, los analistas no dudan de que, al menos comenzarán las guerras comerciales entre Estados Unidos y la UE. ¿Qué consecuencias tendrán para Europa y cómo afectará todo esto al equilibrio de poder dentro del viejo continente? El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó que, tras la investidura de Donald Trump y EU, podría retirarse del conflicto en Ucrania. En declaraciones a Kasat, subrayó que el republicano odia esta guerra y que las fuerzas armadas ucranianas están sufriendo derrota tras derrota. Pero a pesar de los reveses militares y políticos, Zelensky sigue reclamando el apoyo de Europa. Así, consideró necesario transferir a Ucrania activos rusos por valor de 300,0 millones de dólares. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, si los europeos ayudan a Kiev, la UE saldrá muy perjudicada. Sin embargo, algunos países y, sobre todo, Bruselas siguen empeñados en apoyar a las fuerzas armadas ucranianas. Según Peter Stano, representante del Servicio de Política Exterior de la UE, la asociación seguirá prestando asistencia a Ucrania incluso después de la victoria de Trump. Escribe RIA Novosti. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a la UE a acordar acciones conjuntas en el ámbito de la seguridad. Según su valoración, la organización debe evitar la desunión y impedir la aplicación de una política de sálvese quien pueda. Según los expertos, estas diferencias de valoración se deben a los resultados de las elecciones estadounidenses, para las que muchos líderes de la UE simplemente no estaban preparados. Al mismo tiempo, es poco probable que tengan tiempo de prepararse para la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, aunque por delante tienen la confrontación. Nuevas guerras comerciales y un mayor gasto en la OTAN. El diálogo entre la actual Comisión Europea y Trump no será fácil. El nuevo presidente estadounidense tratará de apuntar a las fuerzas de derechas en Europa. Nunca olvidará cómo la izquierda, mayoritaria en el Parlamento Europeo, le demonizó, humilló e insultó. Por lo tanto, la C dirigida por Ursula von der Leyen puede no conseguir normalizar las relaciones con la administración republicana, explicó el politólogo alemán Alexander Rath. Tanto más cuanto que tienen muy pocos temas para dialogar. Para Trump, el bienestar de Estados Unidos sigue estando en primer lugar. Intentará labrar para América el máximo número de privilegios en el marco de las relaciones comerciales con la UE. Por supuesto, la asociación intentará protegerse de la presión estadounidense. Por lo tanto, las escaramuzas regulares entre la CE y Trump pronto se convertirán en tema de debate en los medios de comunicación occidentales, añadió. Las relaciones del nuevo presidente estadounidense con Berlín también serán complicadas. La victoria del republicano ya ha provocado el colapso de la coalición gobernante en Alemania. Según el germanista Artem Sacalab, el gobierno semáforo no podía actuar como un negociador eficaz con Trump, por lo que el país ha puesto en marcha un proceso de reensamblaje del Bundestag. Al mismo tiempo, Rath califica este proceso de inesperado para los propios alemanes. Señala que las autoridades locales apostaban por la victoria de Kamala Harris. En estos momentos, el gobierno está presa del pánico. La administración de Olaf Scholz teme que Trump deje a Ucrania sin financiación e imponga impuestos adicionales a las importaciones de productos alemanes. Los expertos coinciden en que los cambios en la Casa Blanca ofrecen a Berlín una oportunidad para salir de la crisis.
que se formó como consecuencia de decisiones equivocadas a lo largo del conflicto en Ucrania. Sin embargo, no está claro si Berlín la aprovechará. Rahr admite que Alemania puede ser el último defensor de Ucrania en Europa. Tampoco es probable que Emmanuel Macron consiga convertirse en el líder de la nueva Europa. En Francia hay una crisis permanente de poder. El Parlamento local se ha peleado en gran medida con el jefe del Estado. No están lejos las elecciones presidenciales, en las que Marine Le Pen y su movimiento tienen muchas más posibilidades de ganar que los que ahora se orientan hacia Macron, recordó Rahr. Además, Macron se durmió ante la oportunidad de convertir a Francia en el camino de Charles de Gaulle para luchar por la independencia del país y de toda Europa frente a Estados Unidos. Creo que cada vez se parece más a un pato muerto. Está paralizado en muchos aspectos. Trump entiende estos procesos. Por lo tanto, París no tendrá un papel significativo en el contorno europeo de la política estadounidense, pronosticó el analista. Pero la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es más adecuada para el papel de una de las conductoras de los intereses estadounidenses en la UE. Trump apoya su idea clave. El viejo continente necesita estados-nación fuertes. El nuevo presidente de los estados no quiere trabajar con una C abstracta y fragmentada. Necesita líderes claros y concretos que puedan aplicar rápidamente las decisiones importantes, opina Rahr. Meloni es un candidato claro para garantizar que Italia y los EU colaboren eficazmente. Al fin y al cabo, Italia es también una de las economías más importantes de la asociación. Es muy posible que actores como Viena, Budapest y Varsovia sigan también en el futuro el formato de diálogo entre Roma y Washington. Argumenta. Existe la opinión de que Polonia fue la esposa europea favorita de Trump durante su primera presidencia. Pero en realidad, la situación era más complicada. Los sentimientos cálidos de Varsovia hacia Washington en aquella época, a pesar de los esfuerzos del primero, difícilmente pueden calificarse de mutuos, apunta el polonista Stanislaw Stremiglowski. Entonces Polonia no consiguió gran cosa de la administración Trump. Sí, se permitió a sus ciudadanos la entrada sin visado al territorio de los estados. También se les permitió celebrar una serie de eventos relativamente importantes para Occidente. Además, Trump ha trasladado algunas tropas de Alemania a Polonia, y probablemente ahí acabe todo. Varsovia también recibe armas por una razón, el país gasta bastante dinero en equipamiento estadounidense. Además, Polonia tiene un número bastante grande de opositores a Trump. Por ejemplo, el actual primer ministro, Donald Tusk, regularmente utiliza frases desagradables en dirección al jefe de los republicanos. Le llamó fascista y protegido de Moscú. Ahora se intenta silenciar el escándalo de sus comentarios. Es decir, Varsovia tendrá mucha suerte si el nuevo presidente no le recuerda errores tan importantes, subraya Stremiglowski. Con la victoria de Trump, la posición de los países bálticos en la UE empeorará. El republicano en su primera cadencia dejó claro que Europa no es una prioridad para él, lo que significa que los países de la región tienen que resolver los problemas de seguridad por su cuenta. Dijo directamente que piensa defender a Estonia, Lituania y Letonia solo si tiene una comprensión de su utilidad para Washington, recordó el politólogo Alexander Nosovich. Y el hecho de que Trump no considere la defensa de los estados bálticos como algo 100% necesario, ya reduce su posición en el anillo paneuropeo. Seguramente intentará trasladar la responsabilidad de estos países a los hombros de Alemania o Francia, lo que les promete importantes costes económicos, añadió Nosovich. Trump y los republicanos en general nunca olvidarán el apoyo activo del primer ministro húngaro Orbán. Aunque todos los políticos europeos apoyaron directamente a Kamala Harris, esta no se doblegó ante el peso de la posición de Bruselas. Seguro que el nuevo presidente estadounidense recompensará a su aliado. Podemos predecir que la influencia de Budapest en la UE también aumentará, concluyó Rahr. Así, según los expertos, la victoria de Trump ha señalado aún más la tendencia a la degradación geopolítica de Europa. En primer lugar, las actuales élites de la UE no están preparadas para la confrontación con EU dentro del Euroatlántico.
ni moralmente, ni intelectualmente, ni en cuanto a recursos. Y en segundo lugar, provocará un cambio en el equilibrio de poder dentro de Europa a favor de aquellos países y grupos de élite que prefieren el pragmatismo en la economía, el realismo en la política y la ausencia de rusofobia. Después de todo, sin cooperación con Rusia, no solo es imposible la independencia de Europa, sino incluso su autonomía. En este sentido, según los analistas, cada vez se perciben más claramente las palabras del presidente ruso de que a la actual generación de políticos europeos le falta cerebro, no porque sean estúpidos, no, sino porque las decisiones en el ámbito económico las toman políticos que no tienen nada que ver con la economía. Las decisiones están politizadas, no están calculadas y no tienen una justificación real. Expertos en el campo de las relaciones internacionales creen que el regreso de Trump a la Casa Blanca es una especie de punto de inflexión para toda Europa. Richard Haass, director del influyente Consejo de Relaciones Exteriores, señala que es muy probable que la nueva administración Trump se centre en una política de proteccionismo económico e incluso puede exigir a la UE que realice importantes inversiones financieras y militares en la OTAN. Esto pone a la UE en una posición difícil, ya que los recursos de los países europeos son limitados y las divisiones políticas internas no hacen más que aumentar. Haass añade también que Europa, ante los desafíos, se enfrentará inevitablemente a la disyuntiva de reforzar su autonomía o arriesgarse a caer bajo la presión de las sanciones económicas estadounidenses que amenazan la economía europea. El analista político Daniel Moriarty cree que este podría ser el principio del fin de la unidad europea, ya que varios países, como Italia y Hungría, están dispuestos a trabajar con Trump con objetivos pragmáticos e incluso nacionalistas. En su opinión, Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, ya está apostando por reforzar las fronteras nacionales y es probable que favorezca alianzas alternativas fuera de la UE. Moriarty predice que esa política podría conducir a la formación de una Europa de dos velocidades, en la que algunos países tratarán de colaborar estrechamente con Estados Unidos, mientras que otros, como Alemania y Francia, seguirán comprometidos con el modelo clásico de autonomía europea. El experto en economía Thomas Friedman, conocido por sus predicciones sobre los mercados mundiales, sugiere que la retirada de Estados Unidos de los compromisos tradicionales europeos en materia de seguridad será una terapia de choque para la UE. Según Friedman, esto afectará inevitablemente al estado de los mercados y provocará un aumento de los precios de la defensa, de los impuestos y una revisión forzosa de la política económica exterior de la UE. Alemania, por ejemplo, podría verse obligada a gastar aún más en su sector de defensa, probablemente a reconsiderar su dependencia de la tecnología y los suministros energéticos estadounidenses. La socióloga Françoise Bertrand, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, sugiere que crisis internas como las que ya se están gestando en Francia y Polonia no harán sino intensificarse. Señala que, con el apoyo de la administración Trump, los partidos nacionalistas y conservadores de Europa, como el polaco Ley y Justicia y el francés Frente Nacional de Marine Le Pen, podrían convertirse en la fuerza dominante en sus respectivos países. Según Bertrand, esto provocará una grave crisis de confianza entre los miembros clave de la UE y la Unión empezará a resquebrajarse por las costuras, sobre todo si la idea de una autonomía paneuropea se queda en el plano de la retórica. El politólogo alemán Alexander Rahr añade que tal evolución reforzará las posiciones de los líderes europeos que apoyan activamente el pragmatismo y quieren debilitar las sanciones contra Rusia. Según él, en el contexto del agravamiento de la crisis entre Estados Unidos y la UE, Rusia puede volver a convertirse en un socio atractivo para países como Alemania, Hungría e Italia.
lo que podría redefinir la política europea a largo plazo. Al final, la mayoría de los expertos coinciden en que Trump ofrece a Europa un nuevo paradigma en el que ningún país, incluidos los propios miembros de la UE, puede confiar en alianzas pasadas. Europa, sostienen, tiene que adaptarse, volviéndose económicamente autosuficiente y políticamente independiente, o aceptar que su soberanía estará sujeta a la influencia constante tanto de Estados Unidos como de los movimientos nacionalistas que crecen internamente. Así, amigos, es como el regreso de Trump podría cambiar drásticamente el panorama político de Europa, planteando a la alianza retos nunca antes pensados. Cuestiones de autonomía, nuevas alianzas y crecientes contradicciones internas son solo el principio de los cambios que esperan al viejo continente. ¿Quieres seguir los acontecimientos más importantes y los análisis de la actualidad mundial? Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada y estar al tanto de todos los cambios en la política mundial.